Gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Sin más que decir, comencemos con esta historia. La prueba finalmente había terminado, y frente a nuestro protagonista se encontraba una hermosa joven, encargada de entregarle su identificación oficial de cazador. Con una sonrisa profesional, lo felicitó por haber superado el examen y convertirse oficialmente en un cazador reconocido. Acto seguido, le explicó que, ahora que ya estaba registrado en la Asociación de Cazadores, tenía permitido participar en todas las actividades oficiales y misiones que ésta ofrecía. Mientras tanto, a cierta distancia, el supervisor conversaba en voz baja con su cómplice. Visiblemente molesto, le exigía explicaciones. Le había asegurado que Sun Yong caería en menos de 10 segundos, pero la realidad había sido completamente distinta. Sun Yong no solo había sobrevivido mucho más tiempo del esperado, sino que había superado la prueba de manera impecable. Aquella duda era válida, sin embargo, el supervisor ya había hecho todo lo que estaba en sus manos. Siguiendo las órdenes recibidas y considerando las habilidades demostradas por Sun Yong, había intentado por todos los medios que no lograra aprobar el examen. Aún así, el jefe no estaba satisfecho y lo reprendía, señalándole que podría haber reducido aún más la calificación final de Sun Yong. Pero ambos sabían que eso era imposible. Sun Yong había derrotado a un monstruo en menos de 10 segundos, una hazaña que, sin importar la intención detrás de la evaluación, merecía una calificación alta. No había forma de justificar una nota más baja. Poco después, Sun Yong ya tenía en sus manos la licencia oficial de cazador. El supervisor y su acompañante no tuvieron más opción que felicitarlo por su logro, aunque claramente no era algo que hicieran con gusto. Sun Yong, al notar el nerviosismo del coordinador, le preguntó si le ocurría algo, ya que lo veía bastante inquieto. Sin embargo, este solo respondió con risas forzadas y volvió a felicitarlo, dándole la bienvenida como nuevo miembro de la asociación. Incluso comentó que la última calificación registrada antes de su jubilación había sido de rango C, intentando suavizar la situación. En ese momento, Sun Yong comprendió que ya no era la basura que solían despreciar y humillar. Su estatus había cambiado. Sin embargo, el supervisor no estaba de buen humor. Incapaz de soportarlo más, decidió demostrarle de lo que era capaz. De repente, se lanzó directamente contra Sun Yong, consumido por la ira. Pero Sun Yong, lejos de intimidarse, solo buscaba provocarlo, y lo había logrado. Con total calma, esquivó el golpe que venía hacia él y, como respuesta, lanzó uno propio con el doble de fuerza. Para Sun Yong, aquello era simplemente una advertencia. No valía la pena ir más allá. El coordinador, tras recibir una fuerte bofetada, no pudo evitar preguntarse qué clase de poder poseía realmente el sujeto que tenía frente a él. Sin darle mayor importancia al incidente, Sun Yong continuó la conversación con el supervisor, quien, intentando retomar el control, le preguntó si prefería trabajar como cazador independiente o directamente bajo la asociación. Sun Yong respondió que eso era correcto y que estaba dispuesto a escuchar la oferta. El supervisor entonces le explicó que el salario base era de 10 millones, aunque también podía negociarse si deseaba una cantidad mayor, asegurándole que la asociación estaba dispuesta a aceptarlo. Sun Yong sabía que 10 millones ya era una suma considerable, pero el supervisor dejó claro que aquella oferta se debía a que había visto el verdadero potencial que Sun Yong poseía. Parecía evidente que el nivel de dificultad de la prueba había sido ajustado de manera completamente arbitraria. Sun Yong lo sabía desde el inicio. Estaba seguro de que su compañero había hecho trampa. Sin embargo, lejos de molestarse, decidió no tomarlo como un problema. Tampoco pensaba comentarlo con nadie en quien no pudiera confiar plenamente. Para él, aquel asunto ya había quedado atrás. Sin darle más importancia, terminó rechazando la oferta que le habían hecho y, con total despreocupación, arrojó la credencial de cazador como si se tratara de simple basura. No sentía ningún apego por algo que había sido manchado desde el principio. 2 días después de aquel evento, la escena cambiaba por completo. Nos encontrábamos ahora dentro de un edificio, mientras en las noticias comenzaban a circular rumores inquietantes. Los reportes hablaban de un misterioso fenómeno conocido como la Torre de las Pruebas, la cual había aparecido recientemente y estaba causando revuelo entre los cazadores. La noticia no solo se transmitía por televisión, sino que también ocupaba los titulares de al menos 2 importantes diarios. Allí estaba Sun Yong, revisando las noticias con atención. Sabía que ahora todo el mundo hablaba de las torres de pruebas y que el interés general no hacía más que crecer. Mientras tanto, había logrado vender su equipamiento a un muy buen precio, y esos 3 días que había pasado fuera de su mundo original habían sido bastante provechosos para él. No obstante,
Sun Yon también era consciente de que el tiempo se estaba agotando. Justo en ese momento, la notificación del sistema apareció ante sus ojos, recordándole con frialdad que el límite había sido alcanzado. El tiempo se ha acabado. Regresa a la torre de las pruebas. Sun Yon entendió que ya había llegado el momento de volver al otro mundo. Sin dudarlo más, activó su piedra de teletransportación. De inmediato, el sistema confirmó el proceso y anunció su regreso a la torre de las pruebas. En el instante de la transferencia, Sun Yon llevaba consigo un cofre repleto de objetos valiosos que había conseguido durante su estancia. Podía sentir una extraña satisfacción recorriendo su cuerpo, el placer de saber que estaba a punto de crecer aún más, de volverse más fuerte una vez más. Estaba completamente seguro de que, al regresar, no tendría un solo momento de descanso. La torre de las pruebas volvería a mantenerlo ocupado, y esta vez, nada sería igual. Sin más preámbulos, allí se encontraba nuestro protagonista. Sun Yon ya había regresado a la torre de las pruebas. Al incorporarse de la cama, estaba completamente seguro de algo muy importante. Ahora podía transportar objetos libremente entre la torre de las pruebas y la realidad de donde provenía. La prueba era clara, ya que traía consigo tanto el cofre como la piedra de teletransportación. Sin perder un solo segundo, decidió guardar ambos objetos en su inventario. Luego, con un salto ágil, ya se encontraba fuera de la cama. Antes de enfrentarse a la prueba del 5º piso, quería calentar un poco su cuerpo. Sabía que esta vez el desafío sería mucho más complicado que los anteriores. En ese momento, el sistema volvió a activarse y le mostró una nueva notificación. Sun Yon había obtenido el logro llamado Primer Regreso, y como recompensa, una nueva habilidad había sido creada, Ojo de la Verdad. Sorprendido, Sun Yon se preguntó de inmediato qué clase de poder era ese. Al revisar la descripción, comprendió que la habilidad Ojo de la Verdad tenía un efecto básico, pero extremadamente poderoso. Mediante el uso de energía mágica, podía obtener información detallada del objetivo que estuviera observando en ese instante. Además, la habilidad le permitía determinar si las palabras de otras personas eran verdaderas o falsas. En otras palabras, Sun Yon no solo podía analizar objetos y seres, sino que ahora también era capaz de ver a través de las mentiras. Aquella habilidad era simplemente increíble. Todo indicaba que esta vez la suerte estaba completamente de su lado. Preparándose para lo que venía, Sun Yon había adquirido recientemente la espada de trueno. Además, para su propia sorpresa, también había comprado un escudo del cazador sigilos. Ambos ítems habían sido bastante caros, pero Sun Yon sabía que valían cada moneda invertida. En especial la espada, cuyos atributos eran realmente impresionantes. Cada vez que golpeaba a un enemigo, existía un 10% de probabilidad de aplicar un poderoso efecto de rayo. Sun Yon estaba completamente seguro de que esa habilidad especial le sería de gran utilidad en las próximas pruebas. Poco después, una nueva notificación del sistema apareció frente a él, preguntándole si deseaba iniciar la prueba del 5º piso. Para Sun Yon, la respuesta era más que obvia. Sin dudarlo, avanzó y cruzó el portal que tenía frente a él. Era momento de adentrarse nuevamente en la torre y desaparecer de la realidad por un largo tiempo. El sistema confirmó su ingreso al 5º piso de la torre de las pruebas. La dificultad había sido clasificada como difícil. El tema de la prueba era la caza, y el tiempo límite establecido era de un día completo. Las condiciones para superar la prueba eran claras y mortales. Sun Yon debía derrotar al lobo gigante, el jefe del cañón de los lobos. Como de costumbre, el sistema no mostraba piedad alguna. Si fallaba la prueba, el castigo sería la muerte inmediata del retador. Por otro lado, la recompensa por superar el desafío era sumamente tentadora, una bandada de lobos gigantes. Sin más, Sun Yon ya se encontraba frente a un enorme pico de rocas. Sabía que, esta vez, estaba mucho mejor preparado para enfrentar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Con paso firme, se adentró en la cueva, atento a cada sonido que lo rodeaba. De repente, una manada de lobos apareció frente a él. En cuestión de segundos, Sun Yon se vio rodeado y atacado por aquellas bestias furiosas. Sin embargo, el combate duró muy poco. En apenas unos instantes, la mayoría de los lobos ya había sido derrotada. Para Sun Yon, aquellos enemigos no representaban ninguna amenaza real, los aniquilaba con una facilidad abrumadora. Incluso llegó a preguntarse por qué eran tan débiles para encontrarse en la torre de las pruebas. Pero justo cuando dejó a uno de los lobos gravemente herido, ocurrió algo inesperado. Desde el fondo de la cueva comenzaron a aparecer más lobos, y estos eran completamente distintos. Eran mucho más grandes,
Sus cuerpos emanaban una presencia feroz y sus miradas estaban llenas de ira. Aquella nueva manada estaba decidida a atacar. Sun Yon se encontró frente a ellos, consciente de que su tamaño era impresionante. Sin embargo, lejos de intimidarse, sonrió con confianza. Ahora sí, esto era realmente la torre de las pruebas. Sin perder tiempo, la manada de lobos gigantes lanzó su ataque. Pero incluso aquellos enemigos, que parecían mucho más fuertes, no fueron rivales para Sun Yon. Con su espada de trueno en mano, los enfrentó uno por uno, acabando con todos ellos. Su agilidad había aumentado notablemente, y cada movimiento era preciso y letal. Tras terminar con la manada, varias de sus habilidades comenzaron a aumentar de nivel. Sun Yon sabía que la habilidad Daga de Acero Negro, obtenida en el tercer piso, estaba llegando poco a poco a su límite de crecimiento. Comprendió que pronto necesitaría una nueva habilidad basada en cuchillas para seguir fortaleciendo su estilo de combate. De pronto, más lobos intentaron atacarlo, pero para Sun Yon aquello ya no representaba ningún problema. Sabía perfectamente cómo terminaría ese enfrentamiento. En cuestión de segundos, todos los lobos habían caído al suelo, completamente derrotados. De sus cuerpos comenzaron a emerger sus almas, flotando en el aire. Sun Yon era consciente de que esta ya era la tercera caza que realizaba, y sin dudarlo comenzó a absorber los espíritus de los cadáveres. También notó que el efecto de rayo de su espada se activaba con mayor frecuencia de lo que había imaginado. Mientras absorbía las habilidades y los espíritus de todos los lobos que había asesinado, una nueva notificación del sistema apareció ante él, informándole que su proficiencia había incrementado en un 16%. Sun Yon sabía que su dominio de la nigromancia también estaba aumentando, y si continuaba a ese ritmo, estaba completamente seguro de que sus estadísticas seguirían creciendo de manera imparable. Sun Yon avanzaba con cautela por el interior del Gran Cañón de los Lobos. Tras caminar un poco más, algo llamó inmediatamente su atención. Frente a él se encontraban varios lobos ya asesinados. Al principio, Sun Yon pensó que se trataba de una pelea territorial entre las propias bestias, algo común en ese tipo de zonas. Sin embargo, al observar con mayor detenimiento los cadáveres, se dio cuenta de que algo no cuadraba. Aquellas heridas no parecían mordidas ni arañazos. Eran puñaladas limpias y precisas. Además, las marcas que rodeaban las rocas cercanas tampoco parecían haber sido causadas por lobos. Ante esa extraña situación, Sun Yon decidió activar su habilidad Ojo de la Verdad. Al analizar las marcas en las rocas, el sistema le reveló la verdad: aquellos rastros eran huellas de aura. Se trataba de señales que aparecían cuando un objeto sólido era cortado por una aura extremadamente refinada y poderosa. Sun Yon frunció el ceño. No entendía del todo qué era exactamente un aura. No parecía tratarse de una habilidad común, ni algo que el sistema le hubiera explicado antes. En ese momento, muchas cosas comenzaron a resultarle confusas. Sentía que había entrado en un terreno completamente desconocido. De pronto, percibió algo más. Había una presencia acercándose desde arriba. Estaba muy cerca. Sun Yon lo supo al instante. Decidió investigar el origen de aquella sensación y avanzó con cuidado. Frente a él apareció la gran cueva del lobo jefe. Pero justo en ese momento, desde el interior de la cueva, un cuerpo salió despedido violentamente. Era el cadáver de un lobo gigante, que cayó pesadamente al suelo. Al verlo, Sun Yon no podía creer lo que tenía frente a sus ojos. Sin darle tiempo a reaccionar, el sistema activó una notificación. El lobo gigante jefe había sido derrotado. La condición principal de la prueba había sido cumplida. Sun Yon quedó completamente desconcertado. Él no había matado al jefe. Entonces, ¿quién lo había hecho? Al realizar un análisis más profundo, el sistema detectó algo alarmante: la interferencia de otro retador dentro de la prueba asignada a Sun Yon. En ese instante, comprendió la verdad. Alguien más había invadido su prueba. Sin más advertencias, el sistema emitió una nueva notificación. Las condiciones de la prueba habían sido modificadas. Ahora, Sun Yon debía derrotar al otro retador, un invasor proveniente de otra dimensión. Fue entonces cuando apareció el responsable. Frente a Sun Yon se encontraba un gigante fuertemente armado, emanando una presencia abrumadora. No había duda alguna. Ese era el ser que había asesinado al lobo jefe y había invadido su territorio. En ese momento, Sun Yon entendió algo crucial. La torre de las pruebas no existía únicamente en la Tierra. Se manifestaba simultáneamente en múltiples dimensiones. Aquello hacía que la situación fuera mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Un mal presentimiento comenzó a recorrer su cuerpo.
Algo definitivamente estaba mal. El invasor lo observó con desdén y habló. Se preguntaba si Sun Yon seguía con vida. Comentó que provenía de una dimensión mucho más primitiva y que, por esa razón, él seguía siendo el verdadero dueño de la prueba. Luego, con tono burlón, se dirigió directamente a Sun Yon, preguntándole por qué estaba tan callado. ¿Acaso su sola presencia le infundía un miedo tan profundo, que lo paralizaba ante la muerte? Sin más, Sun Yon sabía con absoluta certeza que aquel sujeto no era un retador ordinario. Su sola presencia lo confirmaba. En ese instante, el sistema volvió a activarse, mostrando nuevamente el objetivo de la misión: eliminar al retador que había ingresado a la prueba desde otra dimensión. Ambos retadores se encontraban frente a frente, observándose en silencio. Sun Yon jamás había imaginado una situación así. Nunca pensó que otro retador, proveniente de una dimensión diferente, pudiera irrumpir en su prueba y arrebatarle el objetivo principal. Aún así, tenía claro que la prueba todavía no había terminado. El invasor rompió el silencio, provocándolo sin descanso. Se burlaba de Sun Yon, diciéndole que tenía tanto miedo que ni siquiera era capaz de responderle. Sin esperar más, decidió atacar directamente. Sun Yon ya estaba preparado para lo que se venía. El gigante retador inició su ofensiva, avanzando con fuerza descomunal para asestar un golpe directo. En ese preciso instante, Sun Yon reaccionó con rapidez y pateó el cadáver del lobo jefe que yacía en el suelo, lanzándolo contra su enemigo para crear una distracción. La jugada funcionó a la perfección. El gigante se vio momentáneamente distraído, y Sun Yon aprovechó la oportunidad para colocarse detrás de él. Ese era su momento. Sin dudarlo, atacó con su espada, logrando un golpe directo y preciso. Estaba a punto de partir la armadura en dos, pero algo salió mal. Algo no estaba bien. Aunque su espada había impactado de lleno, la armadura del enemigo resultó ser mucho más resistente de lo que Sun Yon había imaginado. El ataque no logró atravesarla por completo. En ese instante, Sun Yon quedó expuesto. El retador gigante no dejó pasar la oportunidad y contraatacó de inmediato, levantando su enorme espada para descargar un golpe devastador. Sun Yon apenas tuvo tiempo de reaccionar y solo pudo defenderse utilizando su escudo. El impacto fue brutal. La fuerza del ataque fue tan poderosa que el escudo se rompió en varios pedazos, saliendo despedido a gran velocidad hasta estrellarse contra las rocas a lo lejos. Sun Yon no había esperado un resultado así. Ahora, la situación era crítica. Tras levantarse con dificultad del violento impacto, Sun Yon sintió un dolor insoportable. Su mano izquierda estaba completamente destrozada. Ya no podía usarla. El gigante, con una sonrisa burlona, lo felicitó por haber logrado bloquear su ataque. Luego añadió que todo habría sido menos problemático si Sun Yon no hubiera invadido su prueba. Aquellas palabras confundieron a Sun Yon. ¿Por qué hablaba de invasión? Si había sido él quien irrumpió en su prueba dentro de la torre. Pero el gigante respondió con frialdad, afirmando que no sabía nada sobre las invasiones entre pisos. Sun Yon solo pudo maldecir en silencio su propia suerte. Siempre parecía encontrarse en este tipo de situaciones, justo en los peores momentos. Sin más rodeos, el invasor continuó hablando. Le dijo que dejara de lamentarse, que la torre de las pruebas había sido creada originalmente de esa manera. Los enfrentamientos entre retadores eran inevitables. Y sin dar más explicaciones, dejó claro que estaba decidido a terminar aquel encuentro allí mismo. Sun Yon le pidió que esperara un momento más. Necesitaba respuestas. Le exigió que le explicara qué era exactamente la invasión de los pisos. Sin embargo, a su enemigo ya no parecía importarle si respondía o no. Después de todo, estaba convencido de que Sun Yon moriría muy pronto. Aún así, decidió hablar. Le explicó que, a partir del octavo piso, los sistemas comenzaban a expandirse y aparecía algo conocido como la invasión de pisos. Mediante la compra de un boleto de invasión en la tienda del sistema, un retador podía interferir directamente en las pruebas de otros participantes, aprovechándose de su ventaja de niveles. También le dijo que aquel lugar era una dimensión salvaje. Entonces, Sun Yon formuló la pregunta más importante. ¿Significaba eso que el enemigo que tenía frente a él provenía de otro mundo? El gigante respondió con desdén, preguntándole de dónde más pensaba que podía ser. Ante esa revelación, Sun Yon no tuvo otra opción que activar su habilidad Ojo de la Verdad. Al hacerlo, confirmó que cada una de las palabras que aquel sujeto había pronunciado era completamente cierta. No estaba mintiendo. Ahora Sun Yon lo sabía con seguridad.
El gigante reaccionó enfurecido al notar que estaba siendo evaluado, recriminándole cómo se atrevía a juzgar sus palabras con una simple mirada. Pero en ese punto, ya no le importaba la opinión de Sun Yon. Curiosamente, Sun Yon parecía mucho más confiado que antes. Su enemigo, consumido por la ira, decidió acabar con todo de una vez por todas. Sin embargo, ahora que Sun Yon ya tenía toda la información que necesitaba, había algo que debía revelarle. El dolor que sentía en su brazo era perfectamente tolerable gracias a su habilidad de resistencia al dolor. En realidad, no se sujetaba el brazo porque estuviera sufriendo, sino porque lo estaba utilizando como un señuelo. En el momento en que soltó su brazo, su habilidad de recuperación rápida se activó. En cuestión de segundos, su brazo quedó completamente restaurado. Esa habilidad le permitía recuperarse de forma automática, y Sun Yon la había usado estratégicamente. Fingió estar en desventaja para provocar que su enemigo hablara, y su plan había funcionado. Había logrado engañarlo. Ahora, el gigante entendía que tenía frente a él a un espadachín con habilidades de recuperación. Aún así, aquello no le importaba. Se curara o no, estaba convencido de que Sun Yon terminaría muriendo. Pero Sun Yon ya no pensaba lo mismo. Con una confianza renovada, decidió usar todo su poder sin reservas. Activó el fortalecimiento permanente utilizando todos los espíritus que había absorbido hasta ahora. El sistema respondió de inmediato. Su fuerza aumentó en 2 puntos. Su agilidad aumentó en 3 puntos. Su resistencia aumentó en 3 puntos. Su poder mágico aumentó en 5 puntos. Y su salud aumentó en 7 puntos. En ese instante, Sun Yon se volvió mucho más fuerte que antes. El enemigo no pudo ocultar su sorpresa. Jamás imaginó que un retador del 5º piso poseyera habilidades de curación y fortalecimiento tan avanzadas. Sin darle tiempo a reaccionar, Sun Yon activó el efecto exclusivo de su capa del asesino, la cual aumentaba su velocidad de movimiento en un 15%. Tenía exactamente 1 minuto para acabar con la vida de su enemigo. Sin dudarlo, se lanzó al ataque utilizando una aceleración instantánea. El gigante quedó completamente sorprendido. No podía creer cómo era posible que un retador del 5º piso contara con tantas habilidades. Y en ese instante, comprendió que había subestimado gravemente a Sun Yon. Sun Yon no estaba dispuesto a esperar más. Sin dudarlo, se lanzó al ataque. La batalla se volvió extremadamente intensa. Los golpes iban y venían, chocando entre sí, siendo bloqueados o desviados en el último instante. El invasor era consciente de que, en ese momento, muchas de sus habilidades se encontraban severamente limitadas. Aún así, decidió apostar por un ataque directo. Al tener a Sun Yon justo frente a él, blandió su enorme espada con toda su fuerza. Sin embargo, Sun Yon era mucho más rápido. Esquivó el golpe con precisión, y la espada del gigante terminó impactando violentamente contra una roca, haciéndola añicos. Sun Yon comprendió entonces que aquel enfrentamiento no terminaría tan rápido como había imaginado. Sabía que las habilidades que su enemigo estaba utilizando eran de muy alto nivel, y que recibir un solo golpe directo podría ser fatal. No obstante, también tenía claro algo muy importante: en términos de habilidad y técnica, él estaba por delante. Confiaba plenamente en su capacidad para esquivar todos los ataques. El verdadero problema era otro: la armadura de su enemigo. Era un equipo de altísimo nivel, demasiado duro como para ser penetrado fácilmente. Sun Yon sabía que, con sus habilidades actuales, destruirla de un solo golpe era imposible. Sin embargo, estaba convencido de que, si continuaba atacando una y otra vez, eventualmente lograría herirlo. Y sus esfuerzos comenzaron a dar frutos. Tras impactar varias veces contra su enemigo, una chispa repentina se encendió. Por un instante, el gigante pareció convulsionar, como si estuviera siendo atravesado por una descarga eléctrica. Confundido y desesperado, se preguntaba qué era aquella sensación que recorría su cuerpo. En ese mismo momento, la identificación del sistema apareció ante Sun Yon. La espada de trueno había activado su efecto especial. Al golpear a un enemigo, existía un 10% de probabilidad de aplicar el efecto de relámpago, y finalmente se había activado. Eso era exactamente lo que Sun Yon estaba esperando. El enemigo cayó pesadamente al suelo. El daño causado por el relámpago había sido devastador. Sun Yon sabía que, incluso si aquella armadura tuviera cierta resistencia al rayo, ese ataque habría sido un verdadero dolor de cabeza para cualquiera. No pudo evitar sentirse satisfecho por haber conseguido esa habilidad, ya que gracias a ella había logrado herir gravemente a su enemigo. El invasor,
jadeando en el suelo, no podía creer lo que había ocurrido. En su mente, él debía haber ganado desde el principio. No lograba comprender cómo un retador del quinto piso podía poseer tantas habilidades. Sun Yon solo lo miró con frialdad y le respondió que había sido un idiota por creer que, solo por portar una armadura poderosa y algunas habilidades, era superior a los demás. Sin intención de alargar más el combate, Sun Yon levantó su espada y se preparó para acabar con todo. En ese instante, el invasor le pidió que esperara un poco más. Le ofreció responder cualquier pregunta, cualquier cosa, si lo dejaba con vida. Pero Sun Yon ya no necesitaba respuestas. En cuestión de segundos, el combate llegó a su fin. No sintió piedad alguna al terminar con su enemigo. Cada vez que mataba, parecía volverse un poco más insensible. Aún así, una pequeña incomodidad persistía en su interior. Sun Yon sabía que, si algún día dejaba de sentir siquiera eso, probablemente se convertiría en un problema mucho mayor en el futuro. Sin darle tiempo a reflexionar, una notificación del sistema apareció frente a él, felicitándolo por haber superado el quinto piso de la torre de las pruebas. Del cuerpo del enemigo derrotado comenzó a surgir una extraña energía. Sin perder tiempo, Sun Yon inició la absorción del espíritu. La absorción del espíritu del invasor dimensional se realizó con éxito. Había sido una victoria difícil. Sun Yon sabía que, al morir en otra dimensión, el espíritu de un retador podía dispersarse por completo. Haberlo absorbido era un logro importante. Pasaron unos segundos, pero algo no encajaba. Sun Yon frunció el ceño al notar que el mensaje de recompensa no aparecía. Instantes después, el sistema emitió una nueva notificación. El nivel de dificultad y la recompensa no coincidían. Algo más estaba a punto de ocurrir. Parecía que el nivel de dificultad de la prueba se había ajustado de manera completamente arbitraria. Sun Yon frunció el ceño, preguntándose qué estaba ocurriendo. El sistema finalmente le informó que había adquirido la habilidad Trisección, de rango A, como recompensa, además de una gran cantidad de puntos por haber completado la misión. Entonces lo comprendió, las recompensas de rango se habían sido reemplazadas por recompensas de rango A. Cuanto mayor era la dificultad superada, mayores eran las recompensas. Aunque había recibido muchos más puntos por derrotar al caballero invasor, eso era secundario. Una habilidad de rango A ya era, por sí sola, una recompensa extraordinaria. Poco después, Sun Yon ingresó a la sala de espera del sexto piso. Como de costumbre, todas sus heridas comenzaron a curarse automáticamente. Abrió su inventario y observó los diversos objetos que había adquirido. Mientras descansaba, no pudo evitar pensar en la invasión dimensional. Sabía que la torre de las pruebas estaba peligrosamente desprotegida. Había guardado sus preguntas para ese momento, sabiendo que en el octavo piso podría obtener respuestas. El sistema le solicitó que formulara su pregunta para que fuera respondida por el administrador. Tenía 5 opciones disponibles. Sin dudarlo, preguntó qué era exactamente la invasión de pisos y si era posible saber con anticipación cuándo ocurriría. Envió la pregunta mediante correo. La respuesta llegó casi de inmediato, sorprendiéndolo. Al abrir el mensaje, leyó que la invasión de pisos era un sistema que permitía a un retador ingresar a la prueba de otro, aproximadamente 10 pisos por debajo de su nivel actual. Sin embargo, no podía interferir en pruebas especiales ni en pruebas unificadas en grupo. También se aclaraba que este sistema solo estaba disponible a partir del octavo piso y que, en su estado actual, no se encontraba activo. Al final del mensaje se le notificaba que esa información no era accesible en el piso en el que se encontraba y que el vale de preguntas no había sido consumido. Sun Yon suspiró aliviado. Comprendió que el derecho a hacer preguntas no era omnipotente, pero al menos había tenido suerte. Decidió entonces utilizar los objetos que había traído desde la Tierra. Abrió su inventario y usó la caja de restauración de la torre, la cual reparó por completo el escudo del cazador furtivo que había sido dañado durante el combate. Luego utilizó la piedra de limpieza. Al principio pensó que sería una pérdida de dinero, pero resultó ser mucho más útil de lo que esperaba. Con algo de tiempo libre, decidió revisar la comunidad y el ranking de los retadores. Frente a él apareció la clasificación general. Tras analizarla, se dio cuenta de que, bajo su nombre alternativo Hunter, había ascendido al tercer puesto. Había subido de forma absurda desde el puesto número 16 hasta el número 3. Ahora lo tenía claro. Cuanto más cerca estuviera del octavo piso, mayores serían sus posibilidades de obtener los beneficios del pionero. Sin más, Sun Yon ingresó a la comunidad, preparado para lo que vendría después. Al revisar los comentarios de la comunidad,
Sun Yo notó que había una cantidad abrumadora de conversaciones centradas en un mismo tema, como obtener la habilidad de resistencia mental. Muchos afirmaban que esa habilidad era de gran ayuda para matar y saquear a través de los distintos niveles de la torre. Sun Yeon comprendía perfectamente el tipo de personas que frecuentaban aquel chat. Era un lugar plagado de individuos que buscaban el caos, el conflicto y la violencia, y él era plenamente consciente de ello. Sin embargo, también sabía que las habilidades de resistencia mental que actualmente se comercializaban de forma activa no eliminaban por completo el daño psicológico, sino que reducían parcialmente el trauma mental acumulado. Aquello llamó profundamente su atención. Después de todo, Sun Yeon había asesinado a varias personas desde que había ingresado a la torre. Aún así, entendía que se trataba de un arma de doble filo. Si el dolor mental podía ser eliminado o suprimido mediante habilidades, existía el riesgo de volverse completamente insensible, perdiendo la capacidad de distinguir hasta dónde era correcto llegar. Ese pensamiento lo inquietaba. De pronto, un comentario específico captó su atención. En el chat se decía que el señor X había cambiado nuevamente de nombre, y que había hecho pública la terrible experiencia que vivió en el cuarto piso. Aquello solo podía significar una cosa: estaba fomentando deliberadamente la competencia entre los cazadores. Y en ese contexto, la competencia solo llevaba a un único desenlace: matarse unos a otros. Sun Yeon frunció el ceño. Aquel personaje le generaba demasiadas dudas. Por ahora, decidió memorizar ese nombre. Sabía que tarde o temprano volvería a escucharlo. En ese momento, una notificación del sistema apareció frente a él. ¿Acepta la prueba del sexto piso? Antes de que pudiera pensarlo demasiado, el portal comenzó a abrirse. La prueba había iniciado. El tema de la prueba era la ocupación. Disponía de 50 minutos. La condición era clara: debía ocupar una de las casillas base en todas las direcciones durante el tiempo restante. La penalización, como siempre, era la muerte. Sin más, Sun Yeon cruzó el portal. Al otro lado, el mundo que apareció ante sus ojos estaba completamente cubierto de agua. Casillas flotaban por todas partes, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Por un momento, se preguntó si aquello no era, en realidad, el mar. Entonces, una nueva notificación apareció. Asignación de miembros del equipo completada. Para superar la prueba, debía cooperar con sus compañeros de equipo. Sun Yeon observó a su alrededor. Un portal se abrió cerca de él, pero nadie parecía salir. Esperó unos segundos, hasta que, de forma inesperada, una lanza fue disparada directamente hacia él. El ataque no representó ningún problema. Sun Yeon detuvo la lanza con una sola mano. Del portal emergió otro aventurero. Sin dudarlo, Sun Yeon lo lanzó contra el suelo con fuerza. Furioso, le reclamó por haberlo atacado siendo su compañero de equipo. El aventurero, lejos de disculparse, simplemente respondió que, si Sun Yeon hubiera revisado la comunidad, entendería perfectamente sus motivos. Según él, matar era la forma más rápida y sencilla de obtener logros, y no tenía intención de desaprovechar esa oportunidad. Sun Yeon comprendió lo que estaba insinuando. Para ese hombre, no importaba si alguien era su aliado o no, mientras pudiera obtener más poder, todo estaba permitido. Cuando Sun Yeon intentó razonar con él, el aventurero solo le pidió que mirara a su alrededor. Y entonces lo vio. En distintos puntos del escenario, numerosos aventureros se estaban matando entre ellos. Algunos luchaban sin tregua, otros traicionaban a sus propios compañeros para obtener logros adicionales. Mientras unos intentaban unir fuerzas desesperadamente, otros los asesinaban por la espalda sin dudarlo. El aventurero volvió a hablar, preguntándole a Sun Yeon si ahora lo entendía. Sun Yeon solo respondió con una palabra, cargada de desprecio: hipócrita. Muy cerca de ellos, otros aventureros continuaban luchando entre sí. En aquel lugar, confiar en alguien era prácticamente imposible, incluso en tu propio compañero de equipo. El hombre frente a Sun Yeon ya había obtenido el logro de terrible asesino. Había matado a su propio aliado y no sentía el más mínimo remordimiento. A cierta distancia, Sun Yeon y otro compañero observaban cómo los demás se quitaban la vida unos a otros. Sin más intención de negociar, aquel aventurero empuñó su espada. Su objetivo era claro: Sun Yeon. Se lanzó al ataque, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, Sun Yeon desvió el golpe con una sola mano. No era el oponente adecuado para él. Una nueva notificación apareció. Has obtenido el logro, traidor. Fuerza +1. Sun Yeon lo llamó débil. Sabía que aquella era una prueba especial, un evento único.
También entendía que en ese lugar tenía la oportunidad de obtener múltiples habilidades. Estaba decidido, acabaría con cualquiera que intentara traicionarlo. En ese instante, sintió una perturbación en el entorno. A lo lejos, alguien estaba invocando un hechizo. Un aventurero había creado una cúpula de hierro, sellando un área completa. A juzgar por la energía que emanaba, parecía ser alguien que también participaba en una prueba especial, un usuario de magia basada en el agua. Sun Jion entrecerró los ojos. La verdadera prueba apenas estaba comenzando. Pero, de un momento a otro, sin previo aviso, alguien se lanzó al ataque. No fue hasta ese instante que el enemigo se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Quien avanzaba a toda velocidad hacia él era Sun Jion. Sun Jion dio un gran salto, elevándose por encima de su oponente. El aventurero no comprendía qué estaba intentando hacer. Desde su perspectiva, aquello era un error suicida. El impacto iba a ser devastador, o al menos eso creía. El aventurero comenzó a reírse con arrogancia. Estaba convencido de que nada podría atravesar su defensa. Aquella cúpula de hierro era, según él, completamente impenetrable, incluso a prueba de balas. Pero cometió un grave error. No esperaba que Sun Jion poseyera una fuerza tan descomunal. Con un estruendo ensordecedor, Sun Jion rompió la barrera de hierro, atravesándola sin dificultad, y atacó desde lo alto con una poderosa patada. El impacto fue brutal. El aventurero salió despedido, rodando violentamente por los pisos hasta quedar fuera del área de combate. Había sido derrotado de manera aplastante. Sun Jion ya había alcanzado el punto de clasificación. Los demás aventureros que se encontraban cerca lo observaban con auténtico terror. Sabían que enfrentarse a alguien como él era una sentencia de muerte segura. Uno a uno, comenzaron a retirarse. Habían comprendido que era mejor huir que enfrentarse a un monstruo. Sun Jion sabía que había logrado infundir miedo en los demás retadores. Aún así, aunque deseaba obtener más logros, no tenía intención de seguir cometiendo asesinatos innecesarios. En ese momento, el sistema le notificó su siguiente objetivo. Proceda a capturar el mosaico. Condición: no permitir la entrada de enemigos. Solo debía resistir 10 minutos más. Sun Jion estaba tranquilo. Sabía que los retadores de alto rango que habían tomado la prueba ya debían encontrarse más allá del 6º piso. En ese lugar, solo quedaban aventureros de bajo nivel, lo que hacía que su tarea pareciera más sencilla. Sin embargo, mientras avanzaba la prueba del 6º piso, Sun Jion no podía evitar cuestionarse muchas cosas, especialmente el desprecio que comenzaba a sentir hacia los demás retadores. Comprendía que aquel sentimiento era el precio que exigía la oscuridad de la torre de las pruebas. De pronto, el sistema volvió a alertarlo. La captura del mosaico se detendrá si un enemigo ingresa al área. Y para sorpresa de Sun Jion, 4 aventureros ya se encontraban detrás de él. Uno de ellos habló con tono burlón, diciéndole que era un idiota. En una prueba de equipo diseñada para 2 personas, la aparición repentina de 4 aventureros adicionales solo significaba una cosa: algo no estaba bien. Sun Jion lo entendió al instante. Ahora estaba solo contra 4. Sin mostrar miedo, Sun Jion los miró fijamente y les dijo que no eran más que un grupo de bastardos, asesinos dispuestos a matar únicamente para obtener logros. El aventurero que parecía ser el líder confirmó sus palabras sin vergüenza alguna y dio la orden final: mátenlo. 2 de ellos se lanzaron al ataque de inmediato. Sun Jion adoptó una postura defensiva. No iba a permitir que aquellos bastardos terminaran con su vida. Mientras tanto, otro de los aventureros comenzó a invocar una habilidad mágica: lazos del corazón. El sistema notificó el efecto de inmediato. Cualquier dolor que sufriera aquel retador sería compartido con Sun Jion. Sin dudarlo, el hechicero tomó una daga y se cortó la mano. Tal como esperaba, Sun Jion sintió el impacto al instante. Su mano quedó gravemente dañada, y por un momento no pudo seguir sosteniendo su espada. Aún así, su habilidad de tolerancia al dolor se activó, reduciendo todos los tipos de dolor en un 15%. Pero no había terminado. Otro de los aventureros atacó, lanzándole un líquido directamente al cuerpo. No parecía ser simple agua. Entonces el sistema lo confirmó: has tocado las aguas de la prueba. Fuerza -10. Agilidad -10. Salud -10. Duración: 2 minutos y 59 segundos. Sun Jion comprendió de inmediato que existía una penalización severa por entrar en contacto con el agua del mar. Ahora estaba solo. Frente a él se encontraban 4 aventureros, atacándolo sin descanso. Por un instante,
Pensó que nuevamente estaba atrapado en una de esas situaciones en las que todo parecía salir mal, como si el destino siempre se ensañara con él. Pero enseguida lo entendió. Ya no era el mismo de antes. Ya no era un jugador normal. Y esta vez, no pensaba caer. Aquellos dos lo sabían. Y aún así, fueron los primeros en atacarlo, lanzándose directamente contra Sun Yon con sus espadas. Sun Yon reconocía que la estrategia que habían utilizado era buena. Inmovilizarlo, reducir sus estadísticas y compartir el dolor había sido una combinación peligrosa. Sin embargo, habían cometido un error fatal. Habían elegido al oponente equivocado. Sin dudarlo, y usando la mano que aún tenía herida, Sun Yon agarró a uno de ellos del rostro con una fuerza abrumadora. El aventurero no tuvo tiempo de reaccionar. En un solo movimiento, Sun Yon lo levantó y lo estrelló brutalmente contra el suelo. Los demás observaron la escena con horror. No podían creer lo que estaban viendo. Entonces, el sistema reaccionó. Logro obtenido, muerte de un golpe. Nueva habilidad creada, desprecio por los débiles. Allí estaba Sun Yon, de pie, tras haber terminado con la vida de aquel aventurero como si no fuera más que basura. El sistema le notificó el efecto de su nueva habilidad. Si el oponente no podía superar ninguna de las habilidades del usuario, la diferencia de poder aumentaría progresivamente, fortaleciendo aún más a Sun Yon. En ese mismo instante, otro de los aventureros, consumido por la ira, intentó atacarlo por la espalda. Pero el sistema volvió a activarse. El enemigo posee estadísticas inferiores a las del usuario. Desprecio por los débiles activado. Todas las estadísticas más 1. Sun Yon esquivó el ataque con total precisión. Un segundo después, ejecutó el contraataque. Con un solo golpe, lanzó al enemigo por los aires, y antes de que pudiera reaccionar, una patada descendente terminó con su vida. Logro obtenido. Asesino despiadado. Agilidad más 1. Los dos aventureros restantes quedaron completamente atónitos. Habían visto morir a sus compañeros en cuestión de segundos. Ahora, era su turno. Sin más opciones, decidieron unir fuerzas y atacar al mismo tiempo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Uno de ellos gritó de dolor. Su propio compañero lo había atacado, hiriéndole gravemente una pierna. El aventurero cayó al suelo, gritando desesperado, sin comprender por qué había sido traicionado. El hechizo seguía activo, y Sun Yon también sintió el dolor. Su pierna quedó inutilizada y cayó de rodillas. No había daño físico real, pero el dolor era tan intenso que restringía completamente sus movimientos. ¿Por qué hiciste eso?, gritó el herido a su compañero. Pero no hubo piedad. El hechicero volvió a atacarlo sin dudar, causándole aún más dolor, y le advirtió que si intentaba acercarse, lo decapitaría sin remordimientos. Sun Yon lo entendió todo al instante. Gracias a su habilidad de resistencia al dolor, aún podía moverse, incluso bajo un sufrimiento extremo. Sabía que estaba en una situación crítica y que no sería fácil salir con vida. Pero ya había tomado una decisión. Esa era la única forma de ganar. Tenía que matar rápidamente al hechicero para poner fin al vínculo. Sin dudarlo, Sun Yon lanzó su lanza con todas sus fuerzas. La lanza atravesó el aire y decapitó al enemigo en un solo movimiento. El dolor lo golpeó como una explosión. Sun Yon cayó al suelo, gritando, apenas podía respirar. Sentía como si su propio cuello hubiera sido cortado. Pero aún no había terminado. El último aventurero comprendió que esa era su única oportunidad. Se lanzó al ataque con su espada, decidido a acabar con Sun Yon de una vez por todas. Lo que no esperaba era que Sun Yon todavía tuviera fuerzas. Con ambas manos, Sun Yon detuvo el ataque. El filo de la espada rozó su cuello, provocándole un dolor insoportable. Sun Yon sonrió levemente y le habló con voz fría. ¿Quieres saber cómo se siente que te corten la garganta? La tensión era absoluta. Con un movimiento violento, Sun Yon rompió la espada de su enemigo. Tomó el fragmento roto, utilizándolo como una daga improvisada. Y sin darle tiempo a reaccionar, le cortó la garganta de lado a lado. Así, Sun Yon terminó con todos aquellos aventureros. Aventureros que jamás comprendieron con quién se habían metido. Sin más, el sistema volvió a notificarle un nuevo logro. Logro obtenido, escalador sangriento. Prueba del mosaico completada. La prueba había llegado a su fin. Muchos otros aventureros también lograron superarla, y se encontraban aliviados, incluso felices, simplemente por haber sobrevivido. Al inicio de la prueba,
Una gran cantidad de retadores había muerto sin siquiera comprender lo que estaba ocurriendo. Al final, los vencedores fueron aquellos que permanecieron unidos y trabajaron en equipo. Sun Yon lo sabía perfectamente. Sin embargo, también era consciente de que existían excepciones. Aventureros que habían optado por traicionar y asesinar a sus propios compañeros para obtener logros y poder adicional. Pero, a diferencia de los demás cazadores, Sun Yon había ido más allá. Tras haber matado a varios de ellos, ya no parecía un simple retador. Se estaba convirtiendo, poco a poco, en un monstruo. El sistema lo felicitó oficialmente por haber superado el 6º piso de la Torre de las Pruebas. Luego de recibir varias recompensas y puntos adicionales, Sun Yon se dirigió hacia la sala de espera. Frente a él, el portal que lo llevaría directamente a ese lugar ya estaba abierto. A su alrededor, yacían los cuerpos de los aventureros que había derrotado. No quedaba nadie más con vida. Ahora, solo quedaba una cosa por hacer. Sun Yon comenzó a absorber los espíritus. Uno por uno, absorbió los espíritus de todos los jugadores que había matado. La energía oscura se acumulaba en su interior, reforzando cada rincón de su existencia. Cuando terminó, el sistema reaccionó. Dominio del atributo único, nigromancia alcanzó el 100% del rango actual. Rasgo único, nigromancia, nivel aumentado. Nueva clasificación obtenida, nigromancia clase D. Sin más, Sun Yon atravesó el portal. Había llegado a la sala de espera del 7º piso. Apenas cruzó al otro lado, una nueva notificación apareció frente a sus ojos. Función desbloqueada, visualización de logros. En la pantalla, comenzó a desplegarse una lista completa de todos los logros que había obtenido hasta ahora. Sun Yon sabía que había conseguido muchos, pero también era consciente de que varios de ellos no eran logros ordinarios. Movido por la curiosidad, decidió revisarlos con calma. Abrió una nueva ventana. Frente a él apareció uno en particular. Logro, muerte de un golpe. Rango, C. Había obtenido ese logro al asesinar a un retador con un solo ataque directo. Como recompensa, había recibido la habilidad especial. Desprecio por los débiles. Sun Yon observó la descripción en silencio. Ese logro no solo representaba poder, representaba el camino que estaba comenzando a recorrer. Y cada vez era más oscuro. Además, Sun Yon había obtenido otro logro. Logro, asesino despiadado. Grado, E. Este logro se desbloqueó tras matar a varios retadores de forma consecutiva, sin dudar ni un solo instante. Como recompensa, su agilidad aumentó en un punto. Aquellas habilidades eran ideales para el camino que estaba recorriendo. Pero eso no era todo. El siguiente logro que apareció en la lista fue: Logro, escalera sangrienta. Grado, D. Había obtenido este logro tras matar a 5 o más retadores en una sola lucha. La recompensa fue clara y directa. 1500 puntos adicionales. Sun Yon lo comprendía. Ese día había obtenido una cantidad inusual de logros, muchos más de los que cualquier retador normal podría conseguir. Sin perder más tiempo, decidió abrir su inventario. Allí se encontraba la caja misteriosa, una caja de sorteo aleatorio. De ella podía obtener un objeto completamente al azar, con una clasificación mínima de grado C, y con la posibilidad de llegar incluso a grado B. Sun Yon sabía que esperar no tenía sentido. Si iba a obtener algo útil, lo usaría de inmediato. Con cierta expectación, decidió abrir la caja. El objeto no tardó en aparecer. De su interior salió algo pequeño, de color verde. Al caer al suelo, quedó claro que se trataba de una especie de pequeño osito, con una expresión rabiosa y una energía inquietante. A pesar de su tamaño, no parecía inofensivo. Sun Yon lo observó con atención. ¿Qué demonios eres tú? El pequeño ser lo miraba fijamente, como si lo estuviera desafiando. Parecía provocarlo, como si quisiera que lo atrapara. Sin más, Sun Yon se lanzó hacia él. Pero lo que no esperaba era que aquel pequeño ser fuera increíblemente ágil. Saltaba de un lado a otro, esquivando cada intento con una facilidad absurda. Sun Yon falló una y otra vez. No lograba tocarlo, hasta que finalmente lo atrapó. Sun Yon sonrió satisfecho al tenerlo entre sus manos. Pero esa victoria duró muy poco. El pequeño ser no pensaba rendirse tan fácilmente. En un movimiento desesperado, pero inteligente, usó sus dientes. Clavó sus afilados colmillos directamente en el brazo de Sun Yon. El dolor fue intenso. Sun Yon lo soltó de inmediato,
y el pequeño ser cayó al suelo con una mirada desafiante, mostrando sus colmillos afilados. Era una huida perfecta. Pero Sun Yeon ya no tenía ganas de seguir jugando. Al principio había sido indulgente por lo tierno y extraño que parecía, pero ahora iba en serio. Se lanzó nuevamente al ataque. El pequeño ser continuó esquivando, moviéndose con una agilidad impresionante. Sun Yeon comenzó a observar con más atención. Ahora entendía su patrón de movimiento. Sabía que había una forma de detenerlo. Entonces saltó. Ese salto no fue un ataque, sino una distracción. Mientras el pequeño ser miraba hacia arriba, confundido, Sun Yeon aprovechó el instante perfecto y, desde el aire, descendió con un golpe directo. El impacto fue devastador. Golpe crítico activado. El pequeño ser verde fue aplastado contra el suelo, recibiendo un daño masivo, hasta quedar completamente destrozado. El sistema reaccionó de inmediato. Objeto obtenido, recompensa máxima de la caja misteriosa. Clasificación, grado B. Sun Yeon había obtenido el mejor resultado posible. Frente a él apareció un objeto brillante. Era un colgante de acero, fabricado con un material especial. En su interior residía el alma de un herrero, alguien que había trabajado el hierro durante toda su vida. El sistema explicó sus efectos. Aumenta las habilidades de metalurgia y espada en un 7%. Al inyectar poder mágico, activa el efecto exclusivo, protección de acero. Sun Yeon activó el objeto. En ese instante, sintió como su piel se endurecía ligeramente. Protección de acero activada. Absorbe el 10% de todo el daño físico recibido. Sun Yeon pudo sentir claramente cómo su cuerpo se volvía más resistente. Sus ataques con espada ahora eran más efectivos, y su defensa había aumentado considerablemente. Este nuevo objeto sería de enorme ayuda en las próximas batallas. Y Sun Yeon lo sabía. Cada paso que daba lo acercaba más a algo que ya no podía llamar humano. Sun Yeon pudo sentir cómo su cuerpo se fortalecía de inmediato. Era un objeto excepcional, superior incluso a la mayoría de los artículos de grado A que poseía. Sin dudarlo, se colocó el colgante. Pero entonces, maná insuficiente. El efecto exclusivo protección de acero ha sido deshabilitado. Ahora lo entendía. Ese poder consumía maná a una velocidad alarmante. Tendría que usarlos solo en momentos cruciales. Antes de aceptar la siguiente prueba, Sun Yeon decidió revisar los cambios en su nigromancia, que había subido de rango. El sistema mostró una descripción actualizada. Efecto básico. Absorbe los espíritus de los muertos para fortalecer habilidades, restaurar poder mágico o reforzar barreras defensivas. Ahora podía decidir cómo utilizar los espíritus. Restaurar maná. Fortalecer magia. Reforzar un escudo espiritual. Curioso por su rendimiento, Sun Yeon desenvainó su espada. Sabía que, dentro de la sala de espera, incluso una herida grave sería curada. Sin dudarlo, lanzó su espada hacia arriba y colocó su brazo en la trayectoria del golpe. La espada impactó, pero no lo cortó. El escudo espiritual absorbió el daño por completo. Un espíritu ha sido consumido. Espíritus restantes, 3. Sun Yeon retiró la espada, observando su brazo con asombro. Solo había recibido un daño mínimo. Ahora estaba completamente seguro. El rendimiento de su habilidad era mucho mayor de lo que había imaginado. Sun Yeon sabía que, a partir de ahora, no debía absorber todos los espíritus disponibles. Siempre tenía que reservar algunos para la defensa. Aquello era una lección que no podía olvidar. Sin más, abrió la lista de clasificación de la prueba. Frente a él apareció el ranking del 6º piso. Actualmente ocupaba el puesto número 4. Había descendido un puesto. Era un poco desafortunado, pero en ese momento ya no importaba demasiado. Sun Yeon sabía muy bien que, para ser designado como pionero, solo necesitaba mantenerse dentro de los 50 primeros. Y él seguía cómodamente dentro del top 10. Ahora, sin tiempo de espera y con la sala de espera cada vez más silenciosa, comenzó a sentirse cansado, incluso un poco aburrido. Entonces, sin previo aviso, un nuevo portal apareció frente a él. Era el acceso directo a la siguiente prueba. Sun Yeon no tenía ninguna intención de seguir esperando. Sin dudarlo, dio un paso adelante. La prueba del 7º piso había comenzado. El tema de la prueba era claro: demostración. Tiempo restante, 40 minutos. Las condiciones para superarla eran simples, pero exigentes. Completar 3 pruebas dentro del tiempo límite. Recompensa por completar la prueba.
Habilidad Gracia del Viento, rango A. Una recompensa extraordinaria. Sin más, Sun Yon apareció dentro del 7º piso. El lugar parecía una cueva, con un pasillo largo y silencioso que se extendía frente a él. No se parecía en nada a las pruebas anteriores. Mientras avanzaba, no había señales de peligro. Demasiado tranquilo. De pronto, algo apareció al final del pasillo. Una luz intensamente brillante. Antes de que pudiera reaccionar, aquella luz lo envolvió por completo. Y en un instante, el entorno cambió. Sun Yon había entrado en la primera zona de la prueba. Demuestre que ha superado sus miedos. Cuando abrió los ojos, se encontró en medio de un desierto. Lo reconoció de inmediato. Ese lugar era exactamente el mismo sitio donde todo había comenzado. Frente a él, la arena empezó a moverse. Sun Yon ya sabía lo que venía. De la arena emergió el golem de arena. Era una reproducción de la prueba del tutorial. El sistema le indicó que debía completar las 3 pruebas preparadas para él. Sun Yon podía derrotar a ese golem incluso con los ojos vendados. Se preguntó si aquella prueba existía para acelerar el avance hacia el 8º piso. Pero algo no estaba bien. Mientras el monstruo emergía por completo, Sun Yon notó la diferencia. Era mucho más grande. Finalmente, el golem terminó de formarse. Era al menos 3 veces más grande que la última vez. Sun Yon frunció el ceño. ¿Era así de grande la primera vez? No. Esta vez sería diferente. Sin previo aviso, el golem inició su ataque. Sun Yon reaccionó de inmediato. Sacó de su inventario su espada y su escudo. Era momento de pelear. Ambos se movieron al mismo tiempo. Sun Yon se lanzó directo hacia el ataque del golem, esquivándolo con precisión y avanzando hacia su cabeza. Saltó con fuerza, elevándose por encima del gigante de arena. Mientras estaba en el aire, analizó rápidamente su cuerpo. Algo no cuadraba. El núcleo, su punto débil, no estaba a la vista. ¿Se entierra más profundo a medida que aumenta su tamaño? No tuvo tiempo de pensarlo más. El golem no iba a quedarse esperando. Sun Yon no esperaba una reacción tan rápida. Una gigantesca mano de arena se cerró sobre él antes de que pudiera evadirla. En cuestión de segundos, quedó atrapado. Pero entonces, el entorno volvió a cambiar. Sun Yon logró escapar del agarre en el último instante. Sin perder tiempo, activó su plan. Con movimientos rápidos y precisos, lanzó una serie de cortes consecutivos, desgarrando el cuerpo del golem por completo. El gigante retrocedió. Pero tal como Sun Yon esperaba, la arena del desierto comenzó a regenerar cada herida. Como pensaba, cortarlo no era suficiente. Tenía que encontrar y destruir la piedra núcleo. Sin embargo, sus ataques solo lograron enfurecer aún más al golem. El monstruo rugió y dio un poderoso salto. Ahora estaba en el aire, directamente sobre Sun Yon. Intentaba aplastarlo por completo. Pero Sun Yon no se lo permitiría. Esquivó cada ataque con calma. Para él, aquellos golpes no representaban una verdadera amenaza. El golem cayó con fuerza, levantando una enorme nube de arena que terminó enterrando a Sun Yon. Pero él estaba bien. De hecho, aquello comenzaba a irritarlo. Cuando la arena se disipó, ambos quedaron frente a frente. Sun Yon apretó su espada. El golem inició otro ataque. En ese instante, Sun Yon activó su habilidad. Espadas cruzadas, 3 laceraciones. Una habilidad que utilizaba poder mágico para reforzar 3 ataques consecutivos con espada, aumentando enormemente su capacidad de corte. El primer ataque fue perfecto. El corte atravesó por completo el brazo del golem de arena. El monstruo rugió con furia. Sun Yon no pensaba detenerse. Estaba decidido a destrozarlo por completo. Por un momento, recordó aquella vez en que un enemigo había invadido su mundo. Ese recuerdo lo enfurecía, pero también le daba determinación. Sabía que el golem pronto se regeneraría. Aún así, tenía que seguir cortando. Tenía que encontrar el núcleo. Un corte. Otro corte. Sun Yon no avanzaba tan rápido como quería. Cada herida se regeneraba casi al instante. Pero no se detuvo. Sabía que, en algún punto, la piedra núcleo tendría que aparecer. Y cuando lo hiciera, todo terminaría. El protagonista comenzaba a mostrarse visiblemente cansado. Había recorrido una y otra vez el cuerpo del golem sin encontrar la piedra núcleo que tanto buscaba. Frente a él, el golem de arena ya se había recuperado por completo. Y entonces, Sun Yon lo notó. El monstruo
Se había regenerado de forma distinta. ¿Más lindo? Esa palabra cruzó por su mente sin darse cuenta. Sun Yon se detuvo un instante, sorprendido consigo mismo. Era la primera vez que utilizaba esa palabra para describir a un enemigo, pero rápidamente sacó sus conclusiones. La arena que formaba el cuerpo del golem parecía no poder absorber más material del entorno. Ya no estaba arrastrando arena del desierto para regenerarse. Eso solo significaba una cosa: su tamaño debía reducirse. Sin más, Sun Yon volvió a adoptar una postura de combate. No tenía intención de rendirse, y el golem tampoco iba a esperar. Ambos se lanzaron al ataque al mismo tiempo. En cuestión de segundos, Sun Yon logró esquivar el enorme puño del golem, desviándolo con precisión hacia otra dirección. Aprovechó esa apertura para contraatacar sin piedad. Unos instantes después, el golem terminó estrellándose contra la arena del desierto. El monstruo intentó incorporarse una vez más. Y lo logró. Pero esta vez era mucho más pequeño. Fue entonces cuando Sun Yon lo vio. Detrás del cuerpo del golem, claramente expuesto, se encontraba el núcleo que había estado buscando todo ese tiempo. Finalmente lo había encontrado. La piedra núcleo había estado siempre ahí, en su espalda. El cuerpo del golem había sido tan grueso al inicio que resultaba casi imposible atravesarlo. Por eso, Sun Yon había tardado casi 10 minutos en descubrirlo. Y ahora, el tiempo apremiaba. La prueba del séptimo piso solo otorgaba 40 minutos. No podía permitirse errores. De repente, el golem atacó nuevamente. Pero Sun Yon era mucho más rápido. Lo esquivó con facilidad. Ahora que era más pequeño, el golem se movía con mayor velocidad. Curiosamente, aquello le resultó incluso divertido al protagonista. Sabía que podía seguir esquivando sus ataques, pero ya no tenía tiempo para juegos. Sin más, Sun Yon se lanzó al frente. Con un movimiento preciso, atravesó el cuerpo del golem directamente por la espalda, apuntando exactamente al núcleo. El monstruo lanzó un grito desgarrador. La piedra núcleo comenzó a resquebrajarse. Una enorme cantidad de energía se liberó en todas direcciones, rompiéndose en 1000 fragmentos antes de desaparecer por completo. El cuerpo del golem se desmoronó en la arena. Notificación del sistema. Ha demostrado haber conquistado sus miedos. Con ese último ataque, la primera prueba del séptimo piso había llegado a su fin. Sun Yon permaneció en silencio unos segundos. Sabía que aquello apenas acababa de comenzar. En cuestión de segundos, el golem gigante terminó deshaciéndose por completo, reduciéndose a simples escombros de arena que se dispersaron por el desierto. De pronto, una luz brillante apareció detrás de Sun Yon. Era el portal. La fuerza de succión comenzó a arrastrarlo hacia otro mundo. Pero entonces Sun Yon lo notó. Aún faltaba algo. El alma del golem que acababa de derrotar seguía allí. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella e intentó absorberla. Estaba muy cerca, demasiado cerca. Por un instante creyó que lo lograría. Notificación del sistema. Extracción fallida. No se ha logrado absorber el alma del golem. Razón. Traslado forzado a la siguiente prueba. Antes de que pudiera reaccionar, el portal terminó de engullirlo. Cuando abrió los ojos, Sun Yon apareció en un lugar desconocido. A su lado yacía el cadáver de un orco. Solo le tomó un par de segundos reconocer aquel sitio. Este lugar era la aldea de los orcos, el escenario del juicio del segundo piso, una prueba que había superado tiempo atrás. Como era de esperarse, la torre de las pruebas estaba materializando juicios de pisos anteriores. Pero algo no estaba bien. La aldea estaba ardiendo en llamas. Frente a Sun Yon se encontraba un grupo de orcos armados, con miradas cargadas de odio. Eran orcos cazadores. Sun Yon recordó claramente lo que había hecho en aquella prueba. Había destruido la aldea. Entonces comprendió. Aquello que estaba viendo era lo que había ocurrido después. Uno de los orcos dio un paso al frente. Parecía ser el líder. Su cuerpo temblaba de furia. Estaba en estado berserker. Un fenómeno que ocurre cuando los monstruos son consumidos por la rabia absoluta. Sun Yon lo sabía bien. Un orco en estado berserk dejaba de ser un simple monstruo de bajo rango. Se convertía en algo mucho más peligroso. Sin perder tiempo, el grupo completo de orcos entró en estado berserker e inició el ataque. Todos estaban armados. Todos se dirigían directamente hacia él. Sun Yon apretó los dientes. Ahora que lo pensaba mejor, los monstruos no tenían forma de expresar su dolor.
ni su rabia por haber perdido a su familia. Habilidad activada. Aceleración instantánea. Sun Yeon no se quedó quieto. Se lanzó al ataque. En apenas unos segundos, terminó con todos ellos. Uno tras otro. Cuando el polvo se asentó, solo quedaba el líder. Al ver a su ejército y a su familia muertos, el orco vaciló. El miedo se apoderó de él. Pero incluso así, reunió sus últimas fuerzas y se lanzó al ataque. Para Sun Yeon, esquivarlo fue demasiado sencillo. Con un movimiento rápido y limpio, terminó decapitándolo. Notificación del sistema. Ha demostrado haber superado su propia sabiduría. Con la muerte del líder orco, la segunda prueba llegó a su fin. Sun Yeon sabía que no podía permitirse más retrasos. Antes de que el portal volviera a activarse, actuó con rapidez. Absorbió los espíritus de todos los orcos que había derrotado. Uno por uno. Justo en el último instante. Notificación del sistema. Las almas de los orcos cazadores han sido absorbidas con éxito. Dominio del rasgo de nigromancia aumentado en 6%. Ahora poseía un total de 19 almas. El portal volvió a brillar. Y sin darle tiempo a pensar más, Sun Yeon fue arrastrado hacia la tercera prueba. El sistema le notificó que la habilidad Daga del Cazador, de rango E, había alcanzado el 100% de competencia, al igual que la habilidad Aceleración instantánea. Acto seguido, el sistema le informó que estaba entrando en la zona de la tercera prueba, y le pidió demostrar que había superado todas sus dudas. Sun Yeon sabía que ese tipo de pruebas aparecía con frecuencia. Cuando su visión se estabilizó, reconoció de inmediato el lugar. Había regresado a aquella plataforma. Ahora estaba seguro de que se encontraba en el área del sexto piso, pero también sabía que las pruebas que había enfrentado antes pertenecían al primer y segundo piso, así que dedujo que esta tercera prueba sería una réplica de la tercera planta. Al observarlo con mayor atención, lo entendió todo. La torre lo estaba obligando a revivir las pruebas de los pisos que ya había superado. Sin perder tiempo, abrió su inventario y sacó una poción mágica. Era una poción de salud especial, rica en vitalidad, cuyo efecto restauraba un 20% de su resistencia y poder mágico. Sin dudarlo, destapó el frasco y se bebió todo su contenido de una sola vez. En cuestión de segundos, su energía se recuperó por completo y su cuerpo volvió a estar en perfectas condiciones. Al no saber dónde dejar el frasco vacío, Sun Yeon decidió lanzarlo al océano, sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. De repente, algo cambió. Desde el agua comenzaron a emerger baldosas, formando un camino inestable sobre la superficie. Sun Yeon comprendió que el frasco había activado el mecanismo de la prueba. En ese instante, el efecto de capas del asesino se activó automáticamente, aumentando su velocidad de movimiento. El tiempo restante era de 59 segundos. Sin perder un segundo más, Sun Yeon comenzó a huir. Hasta ese momento había cumplido las reglas de todas las pruebas, así que sabía exactamente qué debía hacer para superarla. Encontrar la ficha capturada roja. Sin embargo, había una condición crítica. No podía tocar el agua. Sabía que sería extremadamente peligroso. Aún así, confiaba en su velocidad. Con el ritmo que llevaba, estaba seguro de que nada podría alcanzarlo. Pero en un descuido, ocurrió lo inesperado. Una de las baldosas explotó bajo sus pies y lo lanzó por los aires. El sistema le notificó de inmediato que había entrado en contacto con el agua de la prueba. Sun Yeon entró en problemas. Su fuerza se redujo en un 10%, al igual que su agilidad y su resistencia. Ahora lo entendía. Las baldosas no explotaban siguiendo un orden fijo. Sin dudarlo, activó su habilidad Aceleración instantánea y, usando toda su velocidad, logró escapar de la zona más peligrosa. No estaba dispuesto a morir en un lugar como ese. Luchando por su vida, saltaba de una baldosa a otra hasta que, finalmente, logró ver su objetivo. La plataforma roja estaba justo frente a él. Estaba seguro de que esa molesta prueba estaba a punto de terminar. Pero entonces, algo más ocurrió. Un enorme remolino comenzó a formarse en el agua. El océano parecía perseguirlo, decidido a no dejarlo llegar tan fácilmente. Sun Yeon estaba a solo unos pasos de su destino. Solo un poco más. Pero de repente, desde atrás, el ataque del agua lo alcanzó. Un impacto violento golpeó su cuerpo. Era un ataque que jamás esperó recibir del propio océano. Por un instante, todo se volvió borroso. Parecía que ese sería su final. Sin embargo, el sistema le notificó que había activado el efecto exclusivo Protección de Hierro. Gracias a ello, el 10% del daño recibido fue absorbido.
Esa habilidad salvó al protagonista, ya que su alma terminó recibiendo el impacto en su lugar. Sun Yeon estaba convencido de que moriría, pero gracias al escudo logró resistir el daño continuo que recibía en ese momento. Aprovechando la oportunidad, escapó del lugar y se dirigió nuevamente hacia el final. Sabía que debía ser más rápido, ya que el tiempo restante de capas de asesino estaba a punto de agotarse. Sun Yeon ya no tenía maná. Todo parecía perdido. En un acto desesperado, invocó un alma en su mano y, sin pensarlo, se la tragó. De esta forma, absorbió el poder mágico de un orco cazador, recuperando su fuerza. Aún así, los ataques del agua no se lo pondrían fácil. Solo faltaba un poco más para llegar, pero justo cuando estaba a punto de alcanzar la meta, una baldosa explotó frente a él, bloqueando completamente su camino. Sin otra opción, Sun Yeon se lanzó directamente hacia la explosión de agua. Recibió todo el daño, pero el alma de otro orco fue destruida al absorber el impacto. El protagonista salió despedido por los aires y cayó directamente sobre la plataforma de llegada. El impacto fue brutal. Otra de las almas del orco cazador se destruyó. Ahora solo le quedaban 12 almas de las 30 originales. Finalmente, Sun Yeon lo había logrado. Había llegado a la plataforma roja. Sin embargo, en ese instante notó que algo no estaba bien. Los remolinos de agua se encontraban muy cerca y parecían listos para atacar. Aún así, sabía que esa era su prueba y estaba convencido de que ya no corría peligro. De esta manera, demostró que era capaz de superar sus dudas, completando así la tercera prueba. Aunque, para su disgusto, terminó completamente empapado. Incluso después de finalizarla, aquella prueba seguía haciéndolo enfadar. El sistema lo felicitó por haber completado la séptima planta de la Torre de las Pruebas. Como recompensa, obtuvo la habilidad Gracia del Viento, además de varios ítems, entre ellos unas botas rápidas. Sun Yeon se dirigió entonces hacia el portal que lo llevaría a la sala de espera. Al cruzarlo, no pudo evitar sentirse inquieto. Sentía que aquel juicio había estado peligrosamente cerca del fracaso y temía lo que le aguardaba en la prueba del 8º piso. Estaba seguro de que la suerte no estaría de su lado. De repente, el sistema le notificó que 1000 personas habían completado la prueba del 7º piso y que una expansión del sistema había comenzado. Se creó una tienda de habilidades y se habilitó un sistema de invasión de suelo, que permitiría invadir a otros aventureros en sus propios mundos. Sun Yeon observaba todo con asombro, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, una notificación llamó especialmente su atención. Él había sido nombrado pionero en todos los pisos de la Torre de las Pruebas. El sistema le pidió seleccionar su halo, un beneficio especial otorgado únicamente a quienes alcanzaban ese título. Un retador con halo obtendría rasgos, habilidades y efectos únicos. Por ello, el sistema le advirtió que eligiera con mucho cuidado.